Inicia la presentación la doctora Rosa Batista y al final de todas las presentaciones tenemos un rato para hacer todas las preguntas y que puedan resolver todas vuestras dudas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quería, en primer lugar, agradecer a la organización por invitarme a participar y, bueno, pediros disculpas. Intentaré hacer la presentación lo mejor posible, pero no, tengo un poco de faringitis. Bueno, voy a hablar del abordaje sistémico de la enfermedad celíaca. Primero, un poquito de historia. Sabemos que la afectación celíaca se conoce ya desde la antigüedad, siendo descrita ya en el siglo II después de Cristo por Areteos de Capadocia. El término celíaca previene la palabra griega koiliakos, que significa abdomen, y abdomen distendido en griego, haciendo referencia a la clínica característica de estos niños, como vemos en la diapositiva, con dos patitas como palillo de tambor y el abdomen muy distendido. La primera descripción de la enfermedad celíaca en la medicina moderna se atribuye a Samuel Jones en 1888, que la describe como una especie de indigestión crónica que podía observarse en todas las edades, pero ocurría especialmente en niños más pequeñitos, comprendidos entre 1 y 5 años. Y el esclarecimiento de la causa de la enfermedad celíaca se debe al holandés William Karel Dick. En la época de hambre sufrida en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, observó la ausencia de enfermedad celíaca coincidiendo con la carencia de harina. Y esta experiencia orientó a Dick en su tesis doctoral, que la presentó en Utrecht en 1950, en la que describió el efecto nocivo del gluten y junto con el grupo holandés lo relacionó con la aparición de los síntomas de la enfermedad. Aquí tenemos al doctor Samuel G. y aquí tenemos al doctor William Karel Dick. Y ya posteriormente, gracias a la introducción de la biopsia intestinal, pues es un paso fundamental para la confirmación del diagnóstico de la enfermedad, ya que permitió revelar el característico aplanamiento de la mucosa expuesto al gluten y la respuesta a la dieta sin gluten. ¿Por qué estamos hoy aquí hablando de enfermedad celíaca? Bueno, la investigación de la enfermedad celíaca, a pesar de ser una patología muy conocida, despierta un gran interés a nivel mundial debido a un gran aumento de su prevalencia en las últimas 3 décadas y las numerosas incógnitas que existen aún en los diversos ámbitos relacionados con la enfermedad, tanto a nivel de etiopatogenia, formas de presentación, marcadores, criterios diagnósticos y alternativas al tratamiento de la dieta. Pero a pesar de ser una enfermedad frecuente, existen muchos casos sin diagnosticar o bien hay un retraso en el diagnóstico, y esto trae como consecuencia tanto complicaciones a largo plazo para los pacientes como un problema de salud pública. El PROCEDE, que es un estudio europeo prospectivo multicéntrico que engloba 30 centros y más de 600 casos nuevos de enfermedad celíaca, con los resultados de que si se cumplen los criterios de los pacientes seleccionados, el abordaje sin biopsia es fiable con un valor predictivo positivo del 99% y que podemos diagnosticar más del 50% de la población pediátrica sin necesidad de la biopsia. Tenemos que conocer que junto con la enfermedad celíaca existen además otras condiciones patológicas relacionadas con la ingesta de gluten, siendo 3 las formas principales, que son la alergia al trigo, las formas autoinmunes que incluyen además de la celíaca, la ataxia por gluten y la dermatitis herpetiforme, y la sensibilidad al gluten. En cuanto a la epidemiología, sabemos que la enfermedad celíaca afecta a todos los grupos de edad, incluidos ancianos, que es más frecuente en mujeres con un ratio de 2 a 1. La prevalencia se sitúa en torno al 1% en países occidentales. El aumento significativo de la prevalencia de la que hemos hablado en las últimas décadas se debe en parte al desarrollo de técnicas serológicas de alta sensibilidad y especificidad, al mejor conocimiento de la patología, de los grupos de riesgos y a la búsqueda de casos activos, entre otros factores. En España la prevalencia oscila entre 1 a 370 más o menos en la población adulta y 1 por cada 100 en la población infantil. Pero tenemos que hablar de la magnitud del problema como se ha expuesto anteriormente en la presentación de la jornada, porque es una entidad infradiagnosticada debido al carácter sistémico de la enfermedad, con una afectación de múltiples órganos y sistemas. Lo que conocíamos, esa foto que os he enseñado antes, del patrón clásico de la enfermedad con malabsorción y afectación nutricional, no es la forma de presentación habitual, ni en la edad pediátrica, aunque sea más frecuente, ni en la edad adulta. Son más frecuentes la presencia de síntomas gastrointestinales inespecíficos, manifestaciones extradigestivas y pacientes que están asintomáticos.
Y os pongo un asterisco porque realmente el estar asintomático muchas veces no es así, sino que hay condiciones que las personas perciben como normales, pero realmente que han incorporado a su vida normal, como la fatiga. Es que yo estoy siempre cansado y se piensan que es algo de su vida normal y realmente no es así. La falta de conciencia en la heterogenicidad de sus patrones de presentación es lo que lleva a un retraso en el diagnóstico de estos pacientes. Y una celiaquía de larga evolución sin tratamiento hay que saber que predispone a complicaciones severas, como son la osteoporosis, la infertilidad, el linfoma, además de una reducción en la calidad de vida para los pacientes. La teoría de lo del iceberg celíaco, que seguro que todos conocéis, es una forma muy útil y gráfica de explicar la situación actual de la celiaquía, uno de los trastornos crónicos más frecuentes, como hemos dicho, en los países desarrollados, pero con una cifra de diagnóstico más baja de la real. Según la Federación de Asociación de Celíacos, la FASA, en España podría haber más de 450.000 celíacos y entre ellos el 80 al 85% están aún por diagnosticar. Y se estima que por cada caso diagnosticado hay una media de 5 casos no diagnosticados. Aquí tenemos otra representación de lo mismo. La punta del iceberg son solamente los pacientes con síntomas, pero la prevalencia real es todo el iceberg. Hablaremos ahora un poquito de cómo reconocer las manifestaciones clínicas, aunque hay charlas independientes de todo esto, en las manifestaciones, las enfermedades asociadas y conocer los grupos de riesgo. Las particularidades según la edad pediátrica. La enfermedad celíaca pediátrica es más prevalente, la enfermedad celíaca es más prevalente en niños que en adultos. Saber que los síntomas digestivos y el retraso de crecimiento son frecuentes en los primeros años de vida como forma de presentación. Y en los niños mayores y adolescentes, la enfermedad viene marcada ya más por una variedad de síntomas digestivos, pero más difusos, o bien síntomas extradigestivos. La presentación en la edad pediátrica, os he puesto aquí, que va a hablar mi compañera la doctora Rizo, más en concreto, pero como síntomas digestivos, la distensión abdominal, el dolor, la diarrea, fallo de medro, muy importante, la talla baja, muy importante, síntomas neuropsiquiátricos, trastornos en el aprendizaje y en el carácter, neuropatía periférica, cefaleas, trastornos hematológicos, la anemia ferropénica, pero no solo ferropénica, sino también carencial, hipoesplenismo, la ferropenia sin anemia, amenorrea, pubertad retrasada en los adolescentes, síntomas mucocutáneos como la estomatitis aftosa recidivante, la dermatitis espetiforme, la alopecia, la hipertransaminasemia, muy importante, hepatitis autoinmune y enfermedad metabólica ósea, muy importante también, osteopenia y osteoporosis y defectos en el esmalte dentario. Particularidades de la edad celíaca según la presentación en el adulto, vemos que en general al momento del diagnóstico los valores de anticuerpos circulantes específicos son menores, el grado de lesión histológica es menor y las manifestaciones clínicas mucho más difusas, menos evidentes. Es prácticamente inexistente la forma clásica de malnutrición, de afectación nutricional en los adultos, pero en cambio es más frecuente la coexistencia de trastornos autoinmunes y también las complicaciones como son la enfermedad celíaca refractaria, el linfoma intestinal, la malignidad, son casi exclusivos de los pacientes adultos. La doctora Manceñido hablará más en concreto de esta parte, pero bueno, tenemos síntomas digestivos, síntomas neurológicos y psiquiátricos, anemia ferropénica, dermatitis herpetiforme, las mujeres infertilidad, impotencia y lo mismo las alteraciones óseas. Entonces, todo esto lleva a los pacientes a consultar con otras especialidades médicas que no son la gastroenterología y es importante tener en mente esta enfermedad para el diagnóstico. El sistémico las he resumido en una tabla. Esto viene en el protocolo del Ministerio de Salud, es muy interesante y está muy bien descrito. Por ejemplo, las manifestaciones cutáneas, pues la probable causa puede ser la deficiencia de vitamina K, la hipoproteinemia, la malabsorción de vitamina A y vitamina D. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, pues puede haber un daño de los cordones posteriores medulares y cerebelar, disfunción neurológica inmunomediada. Las esqueléticas pueden ser por una mala absorción de calcio, de vitamina D, por un hiperparatiroidismo secundario. Las endocrinológicas también por mala absorción de vitamina D y calcio y por una disfunción hipotálamo-hipofisaria. Las hematológicas por déficit de hierro, folato, vitamina B12. Las hepáticas también con una base autoinmune y las musculares, pues como son la sarcopenia, la tetania y eso, debido a malnutrición, debido a mala absorción. Aquí os he puesto una gráfica que es muy bonita con respecto a cómo van apareciendo la posible etiopatogenia de las diferentes complicaciones en función de la edad.
Vemos al nacimiento, en la infancia, en la primera infancia, en la pubertad, en los adultos jóvenes y en los pacientes ancianos, pues poco a poco, a medida que tenemos la enfermedad celíaca y no ha sido tratada, daño en la mucosa, afectaciones en el desmalte dental, talla baja, infertilidad, menopausia, fracturas, fallo hepático no, afectación hepática y malignización, neuropatía, ataxia por gluten. Vamos a hablar un poco ahora también, como parte del abordaje sistémico, de qué enfermedades están asociadas a enfermedad celíaca. La base de esta asociación no se conoce de forma exacta, se cree que tiene que ver porque comparten bases genéticas, los HLA, alteración de la permeabilidad de la membrana intestinal, que permite el paso de antígenos, alteración en la microbiota, hay muchas teorías. Se consideran grupos de riesgo los familiares de primer grado y los pacientes con enfermedades autoinmunes asociadas. Como enfermedades asociadas, lo más frecuente las enfermedades autoinmunes. Y como os he dicho, estos pacientes van derivados a otras especialidades por dolores musculares, por infertilidad, por hipertransaminasemia y tenemos que saber reconocerlos. La relación entre enfermedades autoinmunes y enfermedad celíaca, sabemos que entre un 15 y un 30% de los pacientes con enfermedad celíaca presentan una enfermedad autoinmune asociada. Esta presencia se ha descrito que está relacionada con la duración del daño intestinal, mientras que otras aparecen independientemente de esto. Y algunas mejoran con la dieta sin gluten estricta, como son las neuropatías, la miocardiopatía y la diabetes mellitus. Aquí os he puesto una tabla de todas las enfermedades que están descritas en relación con la enfermedad celíaca, pero hay algunas cuya prevalencia está más descrita y haré una breve mención a continuación: la diabetes, la tiroiditis, el déficit selectivo de IgA. Los grupos de riesgo los vemos aquí, como hemos dicho: familiares de primer grado, diabetes mellitus, déficit selectivo de IgA, enfermedad tiroidea autoinmune, enfermedad hepática autoinmune y los síndromes de Down, Turner y Williams. Los familiares de primer grado tienen un alto riesgo con una prevalencia de entre un 10 y un 20%. La diabetes mellitus es la enfermedad autoinmune más frecuentemente relacionada con la celíaca. Su prevalencia es mayor en niños que en adultos. En el 90% de los casos en los que se asocian las dos enfermedades, la diabetes mellitus suele preceder a la enfermedad celíaca. Y en cuanto a las manifestaciones en estos pacientes, pueden ser silentes, síntomas extradigestivos, entre los cuales los más comunes son la talla baja, la anemia ferropénica y la alteración de la mineralización ósea, y los síntomas digestivos. El déficit selectivo de IgA, os repito, es una asociación muy frecuente, de 1 por 39 en los celíacos frente a unos 600 en la población general. La enfermedad tiroidea autoinmune es frecuente tanto en niños como en adultos, pero no siempre presentan hipotiroidismo clínico, solo alrededor del 12%, a pesar de tener los anticuerpos. La enfermedad hepática, lo más frecuente es una hepatitis autoinmune, aunque también pueden presentar con angitis esclerosante primaria y cirrosis biliar primaria. El síndrome de Down tiene una asociación de en torno al 15%, el Turner en torno al 4,5-8% y el Williams de hasta un 9,3%. En esta tabla os he puesto una diferencia, un poquito la comparativa entre niños y adultos, cuáles son las enfermedades asociadas más frecuentes. Esto incluye tanto las autoinmunes como otro tipo de patologías. En los niños, como hemos dicho, la diabetes, enfermedad tiroidea autoinmune, deficiencia de IgA, el síndrome de Down. En los adultos, en cambio, consultan más por problemas reumatológicos, infertilidad, abortos, pueden tener molestias intestinales difusas, síndrome de Addison, cirrosis biliar primaria, ¿vale? Una última palabra con respecto a la afectación sistémica es la relación entre enfermedad celíaca y malignidad. Las complicaciones de la enfermedad celíaca suelen ocurrir en pacientes adultos tras muchos años de evolución y generalmente sujetos que no han seguido adecuadamente la dieta sin gluten. Se ha demostrado que la relación entre la ausencia de dieta sin gluten, atrofia vellocitaria mantenida y el desarrollo de neoplasias intestinales da lugar al linfoma no-Hodgkin, linfoma de células T, clásicamente asociado a la enfermedad celíaca, el adenocarcinoma de intestino delgado, carcinoma orofaríngeo y esofágico. Con un diagnóstico precoz y un adecuado cumplimiento de la dieta sin gluten, el riesgo general de aparición de tumores malignos apenas está aumentado en pacientes celíacos con un riesgo relativo de 1,29, pero es muy importante la vigilancia de estos procesos linfoproliferativos, como hemos dicho, en pacientes con diagnóstico tardío, mayor edad y que no cumplen la dieta sin gluten. Es importante
insistir mucho en realizar la dieta, a pesar de todas las dificultades que conlleva. Primero porque, como ya han expuesto anteriormente, no hay facilidad para derivar a los pacientes a nutricionistas en los hospitales que nos apoyen, que les revisen las dietas, porque no contamos con ellos en los hospitales. Nos basamos en la ayuda de la Asociación de los Celíacos y lo que encuentran las asociaciones de celíacos, lo que encuentran los pacientes en internet, y aparte de que es costosa. Con ella conseguimos recuperar la densidad mineral ósea y así prevenir la osteoporosis y osteopenia, también como los dolores articulares. Mejora el control de la diabetes. Podría disminuir la incidencia de las enfermedades autoinmunes. Disminuir, como hemos dicho, el riesgo de malignización, especialmente la enteropatía asociada al linfoma T, prevenir las complicaciones potencialmente reversibles de las que hemos hablado, sobre todo en la edad adulta, como son en las mujeres los abortos de repetición, infertilidad, partos prematuros, en niños con retraso del crecimiento intrauterino, y evitar las deficiencias nutricionales de hierro, ácido fólico, vitamina B12, con todo lo que esto conlleva. Como conclusión, decir que la enfermedad celíaca es una enfermedad común pero infradiagnosticada, que representa uno de los trastornos gastrointestinales crónicos más prevalentes en niños, que hay una dificultad en el diagnóstico debido a esta gran variabilidad de presentación y que las manifestaciones extradigestivas son una forma muy frecuente de presentación y por tanto es muy importante por parte de las distintas especialidades médicas tener presente la enfermedad celíaca entre los diagnósticos probables de sus pacientes, que es importante vigilar a los grupos de riesgo, conocerlos, las enfermedades asociadas para llegar a un diagnóstico precoz de la misma, que sin tratamiento la enfermedad celíaca está relacionada con la aparición de complicaciones a largo plazo y con el riesgo de malignización, y que el único tratamiento en la actualidad es la dieta sin gluten y se debe insistir mucho en el adecuado cumplimiento de la misma. Muchísimas gracias.